boxes. Muy buenas y bienvenidos a una nueva temporada de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también sois amantes de el deporte rey del motor. En esta ocasión empezamos nuestra 11ª temporada, hemos cumplido 10 añitos, empezamos con el siguiente ya. Y nos vamos a ocupar de la temporada 2019 de la Fórmula 1 que empieza en muy pocos días. Os vamos a comentar en este episodio lo que ha cambiado. Os vamos a recordar, más bien, porque muchas de las cosas ya las hemos ido comentando, que va a cambiar para este año de normativa. Os vamos a dar unas notas de lo que ha ocurrido en las 2 semanas de test, o en las 2 tandas de test que hemos tenido en el circuito de Barcelona. Y vamos a hablar ya del primer gran premio de la temporada, que es el que suele inaugurar normalmente la Fórmula 1, que es el Gran Premio de Australia. Y para ello tengo a mis compañeros aquí conmigo a través de las ondas de Internet. Tengo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, hola a todos. Aquí estamos, listos para comenzar una nueva temporada. Tengo también a Juan. Muy buenas, Juan. Yo ansioso por ver carreras ya, más que listo para grabar, estoy ansioso de ver carreras. Tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar este año. Notamos, Juan, que tienes el mono ya de la Fórmula 1 en la sangre. Joder, ¿quién no? Digo yo, después de tantos meses. No son tantos, en realidad no son tantos, pero bueno, se hace largo. Y también tenemos con nosotros a José. Muy buenas, José. Muy buenas. A mí no se me ha hecho largo, Juan. De hecho, creo que ha sido una pretemporada súper corta. Tengo la sensación de que terminó el Mundial ayer. Sí, yo lo que pasa es que lo que no pude es seguir muchas noticias. O sea, yo no he querido, Yo estoy virgen de Fórmula 1 este año. No he querido seguir nada porque estaba saturado, vamos. Quería empezar en Australia. Lo de los entrenamientos no me creía nada de lo que veía. No, yo sí que quise, o sea, más o menos intenté escuchar podcasts y todo esto, pero lo que es leer noticias ya no me da. Porque cuando ya o sea, digamos que en el momento en que me podría poner a leer noticias de Fórmula 1, me apetece más otro tipo de historias. Pero sí que tengo ganas de, vamos, a mí no se me hizo corta la pretemporada, vaya. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, como decía, empezamos con noticias y estas novedades que hemos tenido durante el invierno y que han venido ya pues también de la temporada anterior, cosas que ya habíamos adelantado. Emanuel, lo primero que podríamos tratar sería recordar un poco los cambios que se han implementado del 2018 al 2019 a esta nueva temporada de Fórmula 1 y que la verdad es que mucho cambio que se ha dado es en la idea de simplificar los coches, hacerlos un poco más sencillos, pero consiguiendo pues los adelantamientos que llevamos muchos años hablando, que se han ido haciendo complicados, y la verdad es que este año los cambios estéticos se notan, ¿verdad? Sí, los cambios, sobre todo este paquete aerodinámico que incluye alerón delantero, trasero y dashboard, la principal objetivo que tienen es que se puedan seguir unos coches unos a otros y por ende propiciar que haya un adelantamiento, ¿no? Y como la gente va a poder ver, si no ha visto los entrenamientos de pretemporada, la carrera o los libres ya el viernes, pues tanto los alerones delantero y traseros, que son los más evidentes, pues son muchísimo más simples de lo que habíamos visto hasta ahora y más grandes, ¿no? El delantero, evidentemente, es lo que primero se ve a simple vista y acostumbrados hasta ahora que habíamos visto casi esculturas ahí en los coches, pues ahora ver ahí 4 trozos de carbono mal puestos, entre comillas,
pues choca, ¿no? Y después el alerón trasero pues es gigantesco, ¿no? Hulkenberg en pretemporada decía que este alerón trasero es el más grande, pues también propicia que el DRS sea también más grande, y llegaba a decir Hulkenberg que parece que era como un paracaídas, ¿no? Que cuando lo activaba el coche cogía velocidad y cuando se cerraba aquello detenía el coche por ser tan grande el DRS, ¿no? O sea que el DRS también va a tener un efecto amplificado esta temporada. Pero al margen de esto, también quería dejar el comentario de que yo estoy un poquito cansado de que por enésima vez en la Fórmula 1 vuelva a haber cambios de reglamento y por ende hay que explicárselo a la gente, que no es por hacer el esfuerzo de explicárselo a la gente, sino es que es el único deporte del mundo que cada año hay nuevas reglas y nuevas cosas. O sea, en vez de hacerlo simple, o sea, después no me extraña ver que la gente está hasta el gorro de la Fórmula 1 cuando todos los años le cambian el argumento. Bueno, más que el argumento, le cambia un poco la plataforma o sea, las reglas, ¿no? O sea, estoy un poquito ya hasta el gorro, y alguna de ellas, que después hablaremos, cuando te la plantean a días de comienzo del campeonato, pues aún me molesta aún más. Siguiendo con cambios más este año, pues aparte de estos aerodinámicos, pues los pilotos van a tener un mejor casco, y también los guantes pues van a estar monitorizados para ver sus constantes vitales, esto que ya estaban probando en temporadas pasadas. Después, algo también importante, que se aumenta la cantidad máxima de combustible en los coches, se pasa de 105 kilos a 110, con lo cual, pues, por ejemplo, lo que le pasó a Magnus en el año pasado en Estados Unidos, pues ahora teniendo 5 kilos más de combustible, pues debería estar cubierto, y el objetivo es que los pilotos puedan ir con el motor a full sin preocuparse de estar pendientes del combustible. Eso sí, el tema del flujo, eso sigue igual. Y al aumentar también el combustible, también hay que aumentar el peso mínimo del coche. Se pasa de 733 kilos a tener un peso mínimo de 640 kilos estos monoplazas. Y también importante, que ya lo sabíamos del año pasado, que ahora el peso del piloto hay que separarlo de ese peso mínimo. O sea, el peso del piloto junto a todo lo que conlleva, pues mono, asiento y equipamiento del piloto, tiene que pesar al mínimo 80 kilos. Y si no llegas a 80 kilos, pues se pone un lastre que se tiene que poner en la zona del cockpit, y no se puede estar un poco jugando con él para ganar rendimiento, ¿no? Con lo cual, de esos 740, pues mínimo 80 se van dedicados al piloto, y pilotos como el propio Hulkenberg, pues es un poco de los beneficiados de esta... bueno, están todos beneficiados, ¿no? Porque habíamos visto pilotos casi esqueletos andantes, ¿no? Y ahora, pues, teniendo este margen de 80 kilos, pues, algunos se pueden hasta ciclar un poco, ¿no? Hamilton parece que le ha dado al músculo, y otros como Hulkenberg o altos, pues, pueden estar más holgados y no pasar hambre. Incluso, no sé si recordáis, pero Bernier, una de estas temporadas que tuvo que exprimir, hasta llegó a hacer, vamos, ayunos y unas machadas para estar en el peso mínimo de la leche. Los pilotos de carreras son de los deportistas más controlados con el peso, porque va el rendimiento a la par que el peso, ¿no? Con lo cual tiene que controlarlo durante todo el año al dedillo. Y después, al margen de estos, pues pequeños cambios que va a haber unas luces en los alerones, en los end plates de los alerones traseros para mejorar la visibilidad en caso de lluvia, cuando se tengan que activar estas luces traseras. Se va a poner en las
En los carteles estos luminosos, las banderas cuando crucen la meta para que no pase lo mismo que pasó en Canadá, ¿no? Creo que fue, que se dio el banderazo antes de tiempo y alguna cosilla más por ahí habrá, pero lo esencial es los cambios aerodinámicos y el tema del peso, ¿no? Que esto 740 kilos y hace 10 años el peso mínimo de los monoplazas era de 600 no sé qué, 600 escasos, ¿no? O sea, en 10 años se aumenta el peso mínimo del monoplaza a más de 100 kilos, con lo cual imaginaos estos coches que ya están batiendo récords de tiempo. Pero, Emma, simplemente, o sea, en esa comparación, ¿cuánto pueden pesar las baterías? Hombre, las baterías pesan lo suyo, no te digo que no. No te digo que no. Y también tener que tener un hueco para el combustible, pues también. O sea, y los neumáticos son más anchos y también pesan más. Y si no te digo que no, pero si se quieren mejorar los tiempos, únicamente hay que bajar el peso mínimo y ya con eso hay una ganancia astronómica en tiempos, sin tener que aumentar potencias de motor ni nada es así. Nada así. Simplemente bajando, si se puede, claro. Imagino que se podrá. Hombre, los últimos años, efectivamente, como dice Emma, se ha producido un engorde, un crecimiento de los coches, también va un poco en relación al tamaño que tienen ahora mismo. No sé qué diferencia de longitud y de ancho tendrán con esos coches de hace 10 años, pero Claro, sí que son es más grandes, algo... ¿no? O sea, 2 metros, creo, 2 metros 20 o así. O sea, las dimensiones son diferentes y etcétera, etcétera. Los neumáticos, todo es más grande y todo más bruto y tal, pero más de 100 kilos, o sea, imagínate, eso son 8 segundos o así, o más. ¿Estás haciendo la comparación de hace cuántos años? No sé, del 2008 por ahí. Bueno, vale. Te digo, el McLaren de Alonso de la primera etapa pesaba, peso mínimo serían 620 o... No, pero es que estaba pensando, en aquella época ya se habían rebajado bastante lo que es, quiero decir, ya en el 2008 se utilizaban muchas fibras que resisten mucho y pesan muy poquito, ¿no? No es como en años anteriores que incluso había coches de metal, ¿no? O sea... No, claro. O sea, es todo fibra de carbono desde... Sí, o sea, quiero decir que es una comparación que está bien, o sea, que... Pues sí que parece bastante, o sea, aunque estén las baterías, el halo no creo que pese mucho. No, a ver, el tema viene sobre todo en las 7 baterías y el kilos o así depósito. el halo, o sea, ¿Cuánto? 7 kilos o 5 o 7 creo por ahí, o sea. De hecho... ¿En qué año se quitaron los repostajes? Ahora no me acuerdo, 2011 ¿2008 o por ahí. puede ser? ¿Sí? ¿Tan tarde? No sé, por ahí eso un poco... Yo creo que vinieron asociados también al tema de la electricidad en los coches. Porque es uno de los factores de riesgo, ¿no? El que hay una gota que pegue un chispazo en la carrocería y que se te incendie el coche. Hombre, está claro que la batería y el depósito es lo que más ha afectado al peso. Estábamos hablando de que antes no sé cuánto 2010, antes, pero perdona, 2010. 2010. Sí, no. Entonces, bueno, la comparación es sustancial. Quiero decir que si tú estás comparando con 2008, 2009, estamos hablando de eso, de un coche que no tenía batería, que el depósito era pequeño, no sé cuánto llevarían, pero calculo que unos 30, 40 kilos como mucho. Hombre, no sé, depende de la normativa que era del momento, si tenían que hacer... Bueno, sí, como tenían que hacer repostaje, pues tampoco les exigía unas machadas, ¿no? Solían hacer, yo creo que eso era una media de 2 paradas por carrera. Si estimamos que el consumo era parecido al de hoy, que son aproximadamente 100 kilos por carrera, ¿no? Máximo 50 kilos, más de 50 kilos no era el depósito. Sería un poco más. Yo creo que lo harían todo compatible, ¿no? Un poco... ¿Cuánto me van a aguantar los neumáticos? Pues más o menos...
Sí, por eso. Yo creo que la media era 2 paradas por carrera, 3 juegos de neumáticos y de repostar 2 veces, más o menos. Bueno, podemos decir que de 50 kilos. Y las baterías, no sé cuánto pesará una batería, pero vamos. Pese, Sí, que a lo mejor el coche puede estar pesando entre 70 y 80 kilos más solo por eso, sin tener en cuenta otro tipo de Y modificaciones. esto es peso mínimo. Esos 740 aumentale lo del combustible. Y si alguno se pasa porque no puede hacerlo al peso mínimo. De todas maneras, bueno, ya hemos visto en los test lo poco que tardaron en, en recuperar los tiempos del año pasado. No, Vamos, sí, yo sí, tampoco es que siguiera mucho los test, pero lo que tengo entendido es que el primer día prácticamente ya hicieron, se pusieron a la par que lo más rápido del año anterior, con lo cual... No, sí, lo que pone de manifiesto es que estos coches son muy rápidos, porque tienen este sobrepeso. Es cierto que también tienen más grip mecánico, porque los neumáticos son más anchos y eso les da más grip mecánico. Habría que ver cuántos puntos de aerodinámica tienen más o menos estos que los de esa época, pero bueno, en mayor medida andará. Igual estos tienen más aerodinámica que tal, pero con los cambios para este año, que simplificando, que decían, bueno, perderemos 3-5 segundos en torno a eso, pues van a estar rozando, dependiendo si Pirelli trae más blando o más duro, pues estarán ahí con los récords del año pasado o en los tiempos del año pasado. Oye, Emma, y ahora que has dicho Pirelli y que comentabas antes que hay que explicarle a la gente los cambios de normativa, ¿me podéis explicar cómo va lo de las ruedas este año? Que yo no he conseguido enterarme. Pues mira, las ruedas ya sabes que se han simplificado los colores. Ahora para todos los grandes premios solo vas a ver 3 colores, que son el blanco, el amarillo y el rojo. O sea, medio, blando y... Y duro. No, o sea, me he equivocado. Es blando, medio y duro, ¿no? Vale. ¿Y pero qué... sigue habiendo realmente 6 No, o 7 compuestos. duro, medio y blando. El amarillo es el más duro y el rojo es el más blando. Eso, No, el blanco es el más duro. El blanco es el más duro. El amarillo, el del medio y el rojo el más blando. Vale. Sí. Y dentro de eso hay 5 compuestos. De C1 a C5, siendo el C1 el más duro y el C5 es más blando. Vale, o sea que tendríamos súper duro, duro, medio, blando y súper blando. Pues sí, si los quieres llamar así, sí. Vale. Y Pirelli, como hasta ahora, pues selecciona 3 compuestos, que en este caso para Australia son el C2, C3 y C4. El C4 será el rojo, el C3 el amarillo y el C2 el blanco. Y en Mónaco será el C3, C4 y C5, seguramente. Y podemos saber, entiendo, igual la fórmula de la fabricación de Pirelli ha cambiado, pero hay un baremo o una tabla de comparativa que podamos decir, pues el C4 es equivalente a lo mejor al medio del año pasado o al duro. Quiero decir, la gama de neumáticos en general se mantiene como el año pasado, es un poco más dura, un poco más blanda, ni idea, ¿no? En mayor medida vienen a ser lo mismo que el año pasado. Han intentado corregir que no haya el tema de los blisterings, que sobre todo algunos equipos sufrieron en torno a las carreras de México, Brasil. Esto lo han intentado paliar, pero en gran medida los compuestos son los mismos que el año pasado, salvo el año pasado había 7. Y este año hay 5, con lo cual lo que han hecho es eliminar el ultra mega duro ese que nunca en la vida se ha utilizado. Que no se usó. Y después lo que antes era el super blando, el rojo. Ese se ha eliminado. Con lo cual quedan 5. Con lo cual cuando veas el C5... El más duro de todo y el del medio de los blandos. A efectos prácticos, la gama es más dura, porque el ultra duro ese que servía para 2 temporadas completas, eso no se llegó a estrenar, dinero bien invertido por parte de Pirelli. Y si el ultra blando o hiper blando, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, se ha eliminado, pues estamos en un escalón No, lo que se ha eliminado es el super blando. Lo que antes era el rojo. Vale, o sea, el escalón entre el blando y el menos blando es un poco más acentuado.
de lo que era antes, ¿no? Bueno, la cosa para eliminar el rojo es que no había mucha diferencia entre el amarillo y el... Ah, vale. O sea que el rojo al final pues no había tanta diferencia entre el Sí, vamos, superior que y el bajo, o sea, con lo cual... Que Pirelli solo tenía una línea de producción y pintaba neumáticos aleatoriamente, ¿no? Una cosa así. En el test de pretemporada decían que el salto entre cada compuesto, claro, esto es, imagino que solo para el circuito de Barcelona, igual en Australia, Bahrein y tal, cambia, ¿no? Pero al menos para Barcelona decían que el salto de cada compuesto era en torno a 6-7 décimas de mejora del C1 al C5. Bueno, entiendo, aunque yo no, es verdad, o sea, no me he enterado porque no me quería enterar, porque ya os digo que yo en pretemporada he querido estar desconectado. De cara al espectador que llega y pone la tele y dice, anda, mira, hay Fórmula 1 y no hay nada mejor, voy a verlo, debe ser más fácil de entender, porque antes había un pifostio de colores que solo sabíamos 3 e incluso estando atento te liabas. Entonces, bueno, aunque sigo viendo un poco absurdo tener una gama tan amplia, yo directamente iría con 3 compuestos para toda la temporada. Entiendo que es una mejora, bueno, vale. Que aceptaremos barco como animal acuático. Desde luego, visualmente para el espectador sí va a ser más sencillo, ¿no? Recordemos, blanco es duro, el amarillo es el intermedio y el rojo es el más blando de todos. Y a partir de ahí lo que monten ellos, ¿no? La dureza que hayan llevado ya es otra historia, pero de los compuestos que han llevado ya sabes diferenciar si es el duro o el blando. Sí, la regla neumotécnica, digamos, es la nieve lo más duro y lo más blando el fuego, ¿no? Blanco, rojo y el medio el amarillo. Bueno, luego creo que un par de cosas que Emma no comentó. Ha sido algún cambio muy pequeño. Bueno, hablan de que se cambia la reglamentación sobre las cámaras on board. Vamos a ver alguna colocación distinta o algún ángulo distinto, todo de cara al espectáculo de la televisión. Esto será una de las cosas que, si lo han hecho muy ostensible, vamos a poder apreciar ya directamente desde la retransmisión. En temas de una carrera que reinicie, no se podrá adelantar hasta que el primer coche pase la línea de meta. Antes era cuando atravesaban la de safety car. Y O sea, luego, estamos hablando de reinicio tras un safety car, no tras una bandera roja, ¿no? El reinicio, ahí me coges un poco, Emma. El reinicio ahora se hacía siempre detrás de safety car, ¿no? Sí, esto, o sea... bueno, siempre, claro. Siempre es detrás o sea, de safety bandera car. roja tal, siempre sale el safety car. Sí, cierto. Es carrera lanzada. Bueno, salvo aquella norma de que si es en mojado, sabes, que las salidas se hacen parrilla. Que volvían a parrilla. Pero bueno, o sea, en fin. Esto, por ejemplo, en Azerbaiyán, con esa larga recta, les va a costar un riñón. Va a ser una jodida, con perdón, esto de que para poder adelantar hay que pasar la línea de meta, sobre todo en Azerbaiyán o... Sí, solo pienso en Azerbaiyán de momento porque es el donde es una jodida esto mortal. Porque casi seguro, va a haber un safety car en Azerbaiyán y vamos, es que todo el mundo adelanta antes de la línea de meta porque la recta es tan larga que da para eso, ¿no? O sea, después habrá que ver en otros circuitos, pero sobre todo pensando en ese, a alguno le va a joder bastante esta norma. Bueno, creo también que es una medida positiva, porque viéndolo por televisión era muy difícil entender dónde estaba la línea de safety car en la mayoría de circuitos, si es que lo había, porque me había circuitos en los que había línea de safety car, circuitos en los que no. Creo que lo más sensato es que... No, siempre había línea de safety car, siempre hubo línea de safety car, pero claro, ¿cómo le explicas a la gente? Claro, lo que decías tú, ¿cómo le explicas? ¿Qué línea de safety car es un tecnicismo, por así decirlo?
Yo siempre, vamos, de hecho juraría que no sé en qué circuito, pero en alguna retransmisión comentaron los comentaristas que en ese circuito concreto no había línea de safety car y se tomaba como ese punto, se tomaba la línea de meta, que puede ser que esté equivocado. Pero yo, por lo menos, siempre buscaba una raya pintada en el suelo y a la velocidad que van los coches, si es que esa raya existe, es muy difícil de ver. Entonces, Sí, creo normalmente que lo está suyo es que sea la pintada meta. en la entrada a boxes, más o menos. Mm. Pero bueno, famosos adelantamientos han dado ahí, por ejemplo, aquel de Schumacher a Alonso en Mónaco, ¿no? O sea, Sí. en la salida de las Rascas, en Anthony Knox. Bueno, el caso es que alguno se va a acordar de la norma. A lo largo del año seguro que vamos a tener... Y esta norma, pues mira, pues parece que pasa desapercibida, pero igual en algún momento tenemos que echar mano de ella. Y otro cambio importante, y yo creo que ese alegato que hacía Emmanuel sobre lo de andar moviendo cada temporada las normas y que no es de agrado, yo creo que esta norma me ha parecido entender que no le ha gustado. Nos referimos a una norma que salió pues prácticamente a finales de pretemporada, en la cual se añade un extra de un punto al que consigue hacer la vuelta rápida en carrera. Una vuelta rápida que debería hacerse en la cual se tendrán en cuenta las vueltas rápidas de los 10 primeros clasificados al final de la carrera y que además tienen que haber finalizado. Es raro que los 10 primeros no finalicen, pero tiene que ser así. Los 10 primeros y que haya finalizado la carrera. Y será pues un punto adicional en cada carrera para aquel corredor que, entrando dentro de ese top 10, haya conseguido la vuelta rápida. O digamos, el que haga la vuelta rápida de esos 10. Es decir, podría haber el 11º que hiciese esa vuelta rápida, pero no estaría en esta posición de obtener un punto. Solamente los que hayan acabado entre los 10 primeros y de esos el que haya hecho la vuelta más rápida. No es algo que no hayamos oído antes e incluso no es algo que no se haya dado antes, puesto que esto ya se hizo en los primeros años de la Fórmula 1 hasta la temporada del 59 y que no es algo que se hayan inventado, pero sí que no sé, es un poco extraño. Habrá que ver un poco en carrera, porque al final raro es que uno de los pilotos top, uno de los pilotos que están arriba no se lleve ese punto, pero habrá que ver si los que vayan a clasificar entre los 10 primeros al final intentan pues ir a por ese punto extra, arrebatándole pues la vuelta rápida a los coches que hayan conseguido más puntos. Yo, sin embargo, creo que es una buena medida con un pero. A mí de entrada no me parece mal que den un punto por la vuelta rápida. Que tampoco me parece bien. Quiero decir, vale, lo acepto. Entiendo que Liberty lo pone como medida para fomentar el espectáculo y en ese sentido lo veo bien. A lo que no le encuentro sentido es a lo de limitarlo a los 10 primeros pilotos. No sé, veo muchas más posibilidades de espectáculo que sí, es una cosa que dejas abierta y posibilidades de lucha o de movimientos en las partes traseras del pelotón en carreras típicas carreras que los pilotos del 12 al 19 están 3 vueltas por detrás y no hay emoción ninguna y quizás entre esos pilotos puede haber algunos que haya tenido un problema con un coche rápido y está peleando por llevarse ese punto de la vuelta rápida. No sé, me parece una oportunidad perdida en ese aspecto. Hombre, según tengo entendido yo, que me corrija Emma, un poco es precisamente para evitar que haya escuderías que lo que hagan sea poner el coche no pensando en la carrera, sino pensando en hacerse con la vuelta rápida. Pero ¿dónde realmente es algo ¿qué tiene eso de malo? Justo, o sea, es lo que creo yo. O sea, que tampoco, o sea, es eso. ¿Qué tiene eso de malo? Pues no lo sé. Lo que pasa es que se pueden dar un montón de casuísticas ya en carrera. Esta norma, o sea, el hecho de ir a por ese punto,
yo creo que son tantas las casuísticas que tendríamos que verlo en la práctica para decir, pues mira, si realmente hubiera dado lo mismo que fuera para cualquiera o no. Según tengo, o sea, la verdad, yo por lo que estuve escuchando, también lo hacen porque en la Fórmula E hubo una carrera en la que sucedió algo como muy extraño. Lo que pasa es que no sé exactamente qué fue y que no gustó y que un poco viene de ahí, para evitar lo que ocurrió en ese momento en la Fórmula E. No sé si, Emma, tú te sabes a lo que me estoy refiriendo, tú que sigues la Fórmula E. Hombre, ese momento en específico, pues no recuerdo. Creo que fue una carrera de un corredor que... Es que no me atrevo a decirlo, pero es que no sé si era que... Pero lo que sé que ya ha pasado, la norma no es nueva, es que da pie a injusticias, o al menos yo lo veo injusticia de que alguien se mata 70 vueltas para conseguir un punto y otra gente que únicamente hace una vuelta pueda lograr más mérito que alguien que disputa o pretende hacer toda la carrera. O sea, para mí no tiene sentido que se premie a alguien que, o sea, pasa de la carrera directamente, se vería beneficiado por esta norma o tuviera un punto, y alguien que se curra toda la carrera, vale, que al final no consigue ningún punto, y otro que hasta puede diseñar el coche para obtener ese puntito. O sea, hay como una distorsión para mí sería en ese supuesto una injusticia, y de ahí que los 10 primeros, y si no son los 10 primeros, pues te quedas con las ganas. Pero bueno, allá al margen de eso, para mí es un poco despropósito. Por un lado, esto sale días antes de que empiece el campeonato, días antes. ¿Cuándo pasa? Es como si va a empezar el Mundial de Fútbol y cambian que las pelotas ahora son cuadradas 2 días antes del puntear mundial, o que destituyen al seleccionador de una selección 2 días antes de empezar. No, que eso ha pasado, de verdad. Eso ha pasado. Claro. El caso es que... No, o sea, a ver, acostumbrado, por ejemplo, a los deportes electrónicos, que las normas cambian casi de una jornada a otra, al menos en determinados juegos, cada vez me molestan menos ese tipo de cosas, o porque estoy más acostumbrado a verlo en otros deportes, aunque sean electrónicos. Aunque entiendo la reticencia. Y entiendo también la reticencia de que te parezca mal que lo hayan hecho tan deprisa y corriendo, cuando prácticamente debe de ser como la última semana, justo. O sea, ¿qué fue? De hecho, ¿la aprobación el lunes? De hecho, han invertido el curso hasta ahora tradicional de cómo se toman, cómo se aceptan las normativas en la Fórmula 1, que es grupo de estrategia, comisión de la Fórmula 1 y el Consejo Mundial del Motor da el visto bueno. Pues aquí ha ido al revés. El Consejo Mundial del Motor, voto electrónico del grupo de estrategia, el voto electrónico a último momento el martes para aceptar esto. Y por unanimidad, porque esto había que hacerlo por unanimidad, lo han aceptado todos. Y ahora viene el caso, para mejorar para más espectáculo en la pista, sí. Yo hasta podría estar de acuerdo. O sea, la Fórmula E lo tiene, la Fórmula 2 lo tiene y otras categorías lo tienen, pero ver los datos de otras temporadas y ves como, sin tener el aliciente de conseguir el punto, salvo rara excepción de 1 o 2 por temporada, un piloto de Mercedes, Red Bull o Ferrari ha conseguido las vueltas rápidas de todos los grandes premios. ¿Y qué va a pasar este año? ¿Qué pensáis? ¿Que Alfa Romeo, McLaren, de repente van a conseguir reducir la brecha de más de un segundo que tenían con las escuderías top 3? O sea, es que se lo van a llevar. Es una forma más de darle 21 puntos extras o a algún Mercedes o a algún Ferrari, sobre todo, o a algún Red Bull. En la vida se lo va a llevar, o salvo una excepción, alguno de los de atrás. Es que ni soñarlo, porque aparte tiene que acabar entre los 10 primeros. Bueno, o sea, ¿qué mal tiene eso? Pues que hubiera preferido que, por ejemplo, le dieran el puntal un décimo antes que darle la vuelta rápida. ¿Por qué? Cuando a lo mejor eso precisamente lo que nos da es
que no haya conformismos de estoy primero, estoy segundo, o al revés, o que haya estrategia. ¿Ves eso? Sí que igual ya no me interesa tanto, ¿no? O sea, de que se juegue a no hacerlo tú, sino a quitársela al otro, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, que para no arriesgar, imagínate que va una pelea, que los segundos de cada escudería, yo qué sé, imagínate, Mercedes, o sea, una posición en el que estén Hamilton de primero, Vettel segundo, Leclerc segundo, vamos a ser optimistas, Leclerc segundos, y Vettel tercero, ¿no? Y entonces, que tenga, por ejemplo, Vettel o Leclerc la vuelta rápida. Entonces, no arriesgar a que Hamilton la haga, pero si Bottas, que en ese momento está cuarto, ¿entiendes? No les puede restar puntos, pues venga, que vamos a meter a Bottas en boxes, aunque pierda puesto y en vez de acabar cuarto acabe sexto, pero para que lleve unas ruedas blandas y le quite la vuelta rápida a Leclerc, en este caso. No, o sea, estoy haciendo una suposición. Que, y entonces pues, eso me gusta menos, ¿no? Que parar digamos, perdiendo posición voy a restar lo que no debe que el ir a por el punto. Pero a mí a mí no me parece mal en el sentido de que realmente pues empecemos a jugar con las matemáticas mucho más, ¿no? A mí me parece que no mejora en nada el espectáculo. O sea, también con la idea del aquella sistema de clasificación por tiempo de aquel sistema infame de clasificación que tuvimos 2 o 3 carreras también en principio. Bueno, igual tiene su punto al final. Era una patata. Tardaron en solucionar el intento, pero yo es que no veo ningún punto de mayor entretenimiento por un puntito que se van a llevar los de siempre. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo, o sea, quiero verlo. Es decir, a priori no me atrevo a decir si va a funcionar o no. Mira, a priori, mirando así un poco los resultados de la temporada pasada, para que nos hagamos una idea, efectivamente es complicado no encontrar una vuelta rápida que hayan hecho pues Ferrari, Mercedes o un Red Bull. Alonso se llevó alguna, ¿eh? No sé si el año pasado o hace 2 temporadas, pero yo recuerdo de Alonso llevándose alguna vuelta rápida. Se llevó vuelta rápida, pero no competiría porque no consiguió los 10 primeros, o sea que... Eso es cierto también, pero también es una forma de quitársela. Bueno, también, claro. Porque si, ¿entiendes? Si... o sea, esa es otra. Vale que no se lo llevan ellos, pero se lo quitan a los primeros. Mira, y que en ese caso, los segundos equipos, ¿entiendes? Un Toro Rosso o un Alfa... Bueno, sí, porque entendemos que es el segundo equipo, ¿no? Después, esto es darle una capa de complejidad que, a ver, tampoco es un punto, tampoco es aquí la ecuación astronómica de... Bueno, es un puntito, pero es darle una capa de complejidad porque esto puede quedar desierto perfectamente. O sea, vale, que no va a quedar desierto, casi está, pero puede llegar el caso de que quede desierto y un espectador que no tiene la parojolera idea ve un gran premio... Dice, a ver, ¿qué es esto? 21 puntos, 26 puntos. Esto no hay punto ahora, porque este tiene ahora, de repente tiene 26 y ahora tiene un punto menos. Bueno, pero el casual tampoco va a hacer tantas matemáticas. El casual si se lo dice el comentarista y se entera bien, y si no, tampoco se va a hacer mayor problema, tío. Mira, si el punto, das un punto para que alguien lo tenga. En el momento que puede quedar desierto, el sistema falla. Mira, Singapur el año pasado, mismamente. Kevin Magnussen hace vuelta rápida. Acaba 18º. Claro, porque tuvo una carrera de mierda. Pero bueno, pues la vuelta rápida de la carrera. Solo hubo un coche que acabase por detrás de él, que era Sirotkin. Ocon se tuvo que retirar, pero de los que acabaron, de 19, el 18º, la vuelta rápida. La segunda vuelta más rápida ha sido la de Hamilton, que fue el primero. Es decir, 25 pues puntos que llevaba, 26. No me extrañaría que hubiese órdenes de equipo a nivel de motoristas. En este sentido, ¿no? O sea, que tú imagínate que en ese caso, no sé, que tuviese la vuelta rápida a Vettel, ¿no? Y entonces que directamente Ferrari le dijese a Haas, ni se os ocurra, estando además por debajo del puesto 10º, ir a por ese punto.
Eso sí que me lo creería. Bueno, pero al final no es una lucha. Pero sería no es una lucha en estúpido. la cual pongas a alguien en peligro. Sería estúpido. Estás en ese puesto que dice Dani, 15º, 18º, y revolucionar el coche, estresar la unidad de potencia, que hay 3, o sea, hay que recordarlo, 3 para 21 carreras, estresar eso, jugarte a un accidente o tal, ¿para qué? Porque no vas a quedar entre los 10 primeros. O sea, Bueno, pero mira, si a lo mejor al revés, si la vuelta rápida en ese caso la tiene Mercedes, a lo mejor a Ferrari le interesa apretar las clavijas a Haas para que haga una maniobra de esas y quitarle el punto. A lo mejor es que esto del punto, más que ir a ganarlo, es ir a que no lo gane el contrario, ¿eh? Es decir, yo estoy viendo que puede haber tal cantidad de estrategias diferentes que luego a lo mejor en las carreras es más sencillo, pero a priori me da que puede que dé muchísimo juego. Entonces, quiero ver cómo se desarrolla. Y cuando llevemos 3 o 4 carreras te diré, me parece que es una mala medida o una buena medida. Te veo emocionado. No me veo, no es que esté emocionado, vamos a ver, me emocionan más otras cosas. A ver, entre comillas. De la siguiente temporada, pero sí que quiero decir, no sé, como muchas veces las carreras le estás dando las un disfrutamos juego al más a nivel de estrategia, a nivel de a ver qué puede hacer. Le estás dando un juego al punto que creo que ni ellos han pensado que podría dar tanto juego, ellos mismos, los que han propuesto la norma, o sea. Claro, pero por eso te estoy diciendo, o sea, que yo que le veo como muchas, que pueden ocurrir muchas cosas distintas, pero tú lo ves descabellado eso. Sí, totalmente. Lo que estoy diciendo. Porque no es que se estén jugando 50 puntos por un mísero punto. A ver, que hay muchos equipos que tienen 3 unidades de potencia que hay que pagarlas. Hay que pagarlas. Y si peto una unidad de potencia, comprar otra, me estoy jugando el presupuesto de toda la temporada, que le den viento al puntito. O sea, a ver, vamos a ver. No es lo mismo Mercedes, Ferrari o Red Bull, que se pueden gastar ahí lo que quieran, que un Haas o tal, que van así llegan a final de año casi suplicando, y que por chinchar a otro, pues, no me juego aquí petar una unidad de potencia o tener un accidente, sobre todo si tienes a Grosjean o a Magnussen como piloto para un puntito y llegarme a amargarme la vida. O sea. Bueno, está claro que si se desarrolla una temporada como la pasada, en la que las diferencias que vio Hamilton fueron enormes, pues no va a haber mayor problema. Pero como la cosa esté apretada, al final, te digo yo que ese puntito... Me extraña que alguno de vosotros no diga, bueno, ¿y por qué no da un punto a la pole? ¿Ves? Porque ese sí que lo veo que es como regalarle un punto siempre a los mismos. Eso sí que lo veo clarísimamente, que el año pasado fueron 3 escuderías y encima de esas 3 escuderías, ¿cuántas fueron de Red Bull? 2 carreras, 3. Mónaco, otra pole que hizo Max, que no recuerdo en qué carrera. Mismo, sí. O sea, eso sí que sería una norma para darle un punto a Ferrari o a Mercedes. Bueno, la explicación de Y si me apuras, en esta temporada pasada aún no tanto, pero el anterior era dárselo a Mercedes, como quien dice. Un poco la explicación del campeonato es que no quieren dar el punto porque esto también lo barajaron, las encuestas que pusieron para esto de la vuelta rápida, pues las hicieron de la misma manera para la pole position. Es que en el caso de la pole position se podría dar el caso, supuesto, de que alguien se proclamara campeón del mundo el sábado y no el domingo. Claro, pues esto no mola. Que te programes campeón del mundo el sábado y no el domingo, que es la carrera, el evento por excelencia, etcétera, etcétera. Que yo ahí estoy de acuerdo. Pues, lo que manda en la carrera. O sea, sí, no me parece mala razón, ¿eh? Eso no lo había pensado, pero ahí tiene toda la razón. El punto a la pole es peligroso en ese aspecto. Bueno, vamos a ver cómo sale. Oye, Juan, si hay más entretenimiento, pues mira, pues oye, mejor para todos, ¿no? O sea, no te lo estaré recordando toda la temporada si sale así. Como no se hable más de la vuelta rápida, te recordará, ¿ves cómo no sirve para nada esto, el puntito de marras? Que ellos, también es cierto,
que Ross Brown ha dicho, bueno, no es que nosotros hicimos unas encuestas y esto salía que la gente está a favor. O sea, que imagino que sí, vamos, o sea, tampoco va a mentir, ¿no? Pero es curioso como ahora las encuestas que se han hecho, alguna que he visto después, a sabiendas que esto se ha aprobado, eran todas negativas, de que, ¿a dónde vas con esto? No sé qué. O sea, también los fans, me tomo a mí propio, que, a ver, si la mayoría dice que sí y ahora no, a ver, no se puede tener todo en el mundo, o sea. Habrá que estar atento, a ver un poco cómo se lo toman los equipos y cómo entran los pilotos y las estrategias en esta nueva puntuación. No sé si queréis añadir alguna cosa más de estas novedades o directamente ya nos metemos en ciertas noticias que han salido durante esta pretemporada. Venga, vamos con los fichajes, Dani. Vamos con los fichajes y los estrenos. Emma, empezamos por McLaren, entonces, si te parece. Tenemos el fichaje de James Key, que empieza a trabajar como director técnico el 25 de marzo. Se incorpora un poquito tarde, coge la temporada ya comenzada. Este es este hombre que ficharon hace año y medio, ¿no? Sí, el año pasado, a mitad de temporada, sí. Una cosa así. Sí, yo no recuerdo esta historia de haberla hablado hace un montón de tiempo y que pensábamos que algún apaño iban a hacer para que se pudiera incorporar antes y al final no. Bueno, antes se va a incorporar, no tanto como lo hubiera deseado McLaren, pero antes sí, porque este tío al parecer tenía contado con Toro Rosso y si Red Bull se empeña, pues el tío aún está cortando el césped nevera, ¿no? año y pico más. Vale. Pues por fin ese culebrón del que hablábamos ya la temporada pasada se resuelve, ha llegado a un acuerdo y se estrenará el 25. Y en el equipo McLaren también tenemos a Andreas Seidl, que será el nuevo director general, que empezará el 1 de mayo y que es un ex directivo de Porsche y que viene de Porsche, si no recuerdo mal, que viene para eso, para ser el director del equipo de Fórmula 1. Se incorporará como el director general, como decía, a partir del 1 de mayo. Sí, ya sabíamos que la temporada de McLaren era de transición, evidentemente, pues más si cabe, sabiendo que hay cambios en la cúpula, directiva James Key, hasta el coche del próximo año, como muchísimo a finales de año, se va a ver la mano de James Key sobre McLaren y después los cambios que haga Andreas Seidl, que para quien no lo conozca, pues este tío es el que ha estado, ya estuvo en la Fórmula 1 antes con BMW Sauber, pero es más conocido por liderar el proyecto de Porsche en su vuelta a Le Mans y con mucho éxito, porque Porsche y Le Mans es éxito absoluto. Y bueno, una vez que Porsche finiquitó su andanza en el Mundial de Resistencia, pues este hombre, entre comillas, quedó libre y McLaren pues pescó antes que algún equipo que por ahí también lo quería, y vamos a ver qué tal organiza el equipo, porque McLaren hay mucha cosa que organizar y bueno, hay que rearmar la escudería por completo, vamos. De ese McLaren ganador, pues ahora mismo es una escudería que sí, que da el nombre y su legado, pero ahora mismo es una escudería de segundo plato. Vamos, clarísimamente, vamos. Y claro, subirla a un primer plato, pues no es fácil. O sea, se requiere de años, inversión, mucha pasta, acertar y fichar a mucha gente, y creo que a día de hoy McLaren no ha estado fichando a mucha gente. Cuando digo fichar a mucha gente es, vale, está muy bien que fiches a James Key y a Andreas Seidl, pero hay que fichar a ingenieros, a Tutti Plane, que algunos te pueden salir ranas, pero muchos de ellos buenos,
quitarles recursos humanos a otros equipos, aumentar plantilla, algo que por ejemplo ha estado haciendo Alfa Romeo u otras escuderías, y que McLaren pues en esta época de, entre comillas, crisis, pues no ha estado haciendo por bueno, porque se ha ido Ron Dennis, ha fichado a Zak Brown, se ha ido Eric Bouyer, Alonso que no sé qué, el otro que no sé cuánto, se va a Honda, traemos a Renault, bueno, en fin, lo que ya sabéis. Sí, y quizá también a veces ser afortunado en los fichajes, en los tiempos, y muchas de las últimas temporadas que hemos visto con cambios un poco de reinado, también tener fortuna y coger a contrapié a los equipos rivales cuando hay un cambio de normativa, ¿no? Eso ha ayudado mucho a Red Bull, a Mercedes, y que la verdad es que Ferrari, por ejemplo, que es un equipo puntero que gasta dinero a expuertas en la Fórmula 1, sí que más o menos ha estado ahí, pero desde luego yo creo que una de las cosas más importantes es ir preparando los cambios a futuro y sobre todo coger a los rivales a pie cambiado cuando hay un cambio de normativa y puedes aprovechar esos fichajes que has hecho. Y McLaren aún tiene un bono por antigüedad, que esto le va a caducar el próximo año, o sea, te quiero decir, y no lo va a volver a recuperar, yo creo, tal como se están planteando los acontecimientos para firmar el nuevo pacto de la Concordia, pues se va a acabar ese chollito de tener X millones más, porque no va a tener posición de poder. O sea, Ferrari, Red Bull o Mercedes sí que van a tener cierta posición de poder para exigir mantener esos bonos, o bueno, vamos a ver cómo negocian. Pero McLaren, ¿qué posición o sea, si se va a marcar en el campeonato, ¿va a pasar algo? Pues sí, lloro 2 veces y mañana vendrá otro. O sea, ahora mismo McLaren no tiene ningún... Es que ahora ya ni está Alonso, o sea, no tiene ninguna posición de poder para exigir ciertas cosas porque las ha perdido todas a lo largo sí, de... No tiene ninguna palanca para forzar. Para hacer presión, claro, o sea que... Y el próximo en caer, si este proyecto no funciona, ya será Zak Brown, porque ha caído Eric Bouyer, Alonso se ha ido... se ha ido Van Dorn, se han ido algunos más, directores técnicos y tal, y el próximo en caer ya es Zak Brown, que ha librado porque Eric Bouyer se fue el año pasado, pero el próximo ya en caer es él. Habrá que estar atentos a ver qué temporada hacen. Otro que se va, en este caso en el equipo Ferrari, y que ya conocemos sustituto, este es importante. Mauricio Arribabene deja el equipo en un comunicado que teníamos a principios de año. Regalo de Reyes, Dani. Efectivamente, era la mañana siguiente a la de Reyes. Y teníamos con efecto inmediato a Mattia Binotto como team principal de la escudería. Era cantado un poco que Arribabene se iba a salir, ¿no? Ya con que estaba... Entre que estaba un poco para entrar en el consejo directivo de la Juventus y tal, cómo fue la temporada de Ferrari, que Ferrari si no ganas, alguien tiene que caer, no va a quedar, venga, va. No, si no ganas en Ferrari teniendo un cochazo, si no cae el piloto o cae algún director técnico, pues cae el team principal, es que no hay otra, ¿no? Emma, no es como con esto que dices, lo único que se me viene a la cabeza es Massa. ¿Cuántos años aguantó ahí Massa? Y qué pocos resultados tuvimos en Ferrari. Bueno, pues al final cayó Arribabene, que tampoco siento mucha tristeza por él, o sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Tampoco es que se vaya a vivir debajo de un puente el chaval, pero Binotto ya sonaba, igual hasta hizo palanca el propio Binotto, esto nunca lo sabremos, ¿no? Para que Arribabene se fuera, y Binotto es más de la cuerda de los nuevos mandatarios de Ferrari, una vez que Marchionne falleció el año pasado. Y tampoco es que Binotto, a ver, dirigir el equipo, francamente, lo que hace el team principal al final es, a ver, son tomar decisiones, tampoco es que el tío, igual Binotto un poquito más, porque el tío como era director técnico usaba un poquito más de la pesca que Arribabene, pero
Lo que hizo Arribavene era, bueno, están Vettel y Raikkonen, vale, Raikkonen adelanta a Vettel, no, ahora déjalo pasar, cosas así, o sea, tampoco es que hacía y firmar cheques y ya está. O sea, igual Binotto hace un poquito más. Te quiero decir, tampoco es que vaya aquí, el cambio es astronómico de un personaje a otro, pero sí que es cierto es que entre Binotto y la gente que sustituye a Marchionne en Ferrari, el CEO y después el presidente, que era John Elfman y Luis Camilleri o algo así, lo que sí que esta nueva directiva de Ferrari es lo que sí que puede dar pie a una Ferrari más abierta, ya no solo de cara al público, relaciones públicas y estas cosas, sino también a la hora de negociar el contratazo de la Fórmula 1 del 2021, o sea, derecho a veto, el famoso la tasa Ferrari, ¿no? El plus este que tiene Ferrari de 70 y pico millones porque ha competido en todas las temporadas hasta la fecha de la Fórmula 1 y todo esto, pues esta gente se ha mostrado más, ¿cómo decirlo? Más permeable a, bueno, pues vamos a ser, quizás es el momento de ser más equitativos. Bueno, pues oye, no es Marchionne ni otros mandatarios de Ferrari de que eran cerrados y amenazando con abandonar cada 2 por 3 el chiringuito. O sea, estos ya se han mostrado más permeables a, oye, vamos a negociar. Yo entiendo que a Ferrari le den un reconocimiento por pasta o de alguna manera, porque llevan siempre compitiendo en la Fórmula 1, nunca han abandonado la categoría, pues lo entiendo, ¿no? Pero de ahí a darles derecho a veto y darle un extra en el reparto de beneficios que Ferrari, aun haciendo una temporada patética, va a ganar más pasta que el que sea campeón ese año haciendo Ferrari una temporada desastrosa. Con lo cual eso ya, a ver, hay que balancear un poco la cosa, ¿no? Eso sí que puede favorecer que Binotto esté como team principal y no Arribavene, que solo ver la cara de Arribavene ya acojonaba un poquito más. A mí no, pero a los empleados de Ferrari parecía que los tenía un poco acojonados. Y Binotto es más, así con las gafitas que tiene, es más oso amoroso, ¿no? Y otro que que abandonó la Fórmula 1 es Paddy Lowe, el director técnico del equipo Williams, que bueno, pues se toma un tiempo sabático por motivos personales, es la razón que daba el equipo, y que la verdad es que dejaba también un equipo Williams que está un poco de muy capa caída. Llegaban incluso tarde. Está tardado en irse, ¿eh? Ha tardado, la verdad, sí. Y bueno, llevan arrastrando el equipo un buen tiempo. Porque ya no es, perdona Dani, ya no es que, bueno, el coche no funcione una temporada tras otra y dices, bueno, va, pues no hay pasta o lo que sea, no funciona, tenemos a Sirotkin y a Stroll como pilotos, pues es lo que hay y tal, pero ya es que el coche no llegue a la primera jornada ni a la segunda de los primeros test, llega a la tercera y porque llegó a la tercera y consiguieron completar 1 kilómetro, pero casi empezó en el último día de la primera tanda de test, le pides explicación al equipo y te digan, no ha sido ni un problema de pasta ni de pagar a los proveedores, sino, bueno, ha habido un problema, no te lo saben explicar, pero ha habido un problema a la hora de confeccionar el coche, pues a ver, el director técnico de esa escudería, o no sé, ahora mismo el cargo que tenía el jefe técnico que era Paddy Lowe, pues ostras, que tiene que estar en la calle, vamos, es que no me jodas. Si no hay problema de pasta, le has pagado a los proveedores, a ver, vale, que tú no pones las piezas a cocerse, por así decirlo, con la fibra de carbono en los hornos estos, vale, pero es el máximo mandatario. Si el coche no está en la pista en la Fórmula 1, pues pocos días que tienes, pues tío, pues a la calle, es que no. Y eso, que se lo preguntaron a Paddy Lowe. No está tan claro que sea que lo han echado como no, que ya, eso iba, porque el tío de primeras, esto le dijeron, porque ya sabemos cómo son los medios ingleses, oye, Paddy, ¿te vas a ir porque el coche no ha estado ni primero ni segundo? No,
yo voy a seguir, tal. Bueno, ahora ya sabemos que ha pedido la excedencia. ¿Por qué ha pedido la excedencia? Porque el tío tiene acciones en Williams, evidentemente. No ha sido tan tonto como para dejar un puestazo en Mercedes e irse a Williams, que ya sabía lo que se iba a encontrar en Williams, que tampoco era una mega escudería de un rendimiento brutal. No, ahí se fue a Williams porque iba a tener más poder que en Mercedes, y eso incluía acciones o tal, con lo cual pidió una excedencia, pero si el coche funciona, que lo dudo francamente, pobre Kubica y pobre George Russell, Paddy Lowe aparece de nuevo. Porque claro, este tío tiene acciones. No sé, yo me quiero imaginar. Una de las cosas buenas, no sé si lo hablaremos después, ¿no? Que ha tenido, o que para mí me ha parecido que ha tenido el documental este de Netflix sobre la Fórmula 1, es la situación de Williams. O sea, desde fuera, las imágenes de Claire Williams durante la temporada, cuando todo el mundo sabíamos que Williams era como una especie de cero a la izquierda, lo mal que lo pasan aún así. ¿Qué situación deben de tener en Williams? A mí me da que pensar. O sea, deben de estar... Uf. Yo no sé si anímicamente para las personas que están allí realmente les merece la pena el vivir esa situación. Sí, porque tal como... Gente que lo tiene, que tiene su vida solucionada. Vaya, no digo a lo mejor un ingeniero, ¿entiendes? Tal, pero yo que sé, la propia Claire Williams, que me imagino que pasta tendrá para vivir de sobra. El pasarlo tan mal, pasar por estas circunstancias, que poco la envidio, la verdad. Sí, en el documental se ve alguna escena. Hay dos de Williams en ese Drive to Survive de Netflix que os recomiendo que veáis. Aparte de que la serie puede tener su capa de dramatización, etcétera, pero una que parece no, según el documental, le rinden cuentas a Lawrence Stroll, y dos, en una junta de los empleados, que Williams le dice que bajo su cadáver Williams no se va a convertir en un equipo B. Yo creo que a Williams, tal como están las cosas, va a tener dos caminos: o desaparece o se convierte en un equipo B. Porque es que, macho, no hay otra. Tal como se está planteando el asunto, es que no hay otro camino. Y están teniendo suerte porque solo hay 10 escuderías. Si llega a haber 11 escuderías, pues aún me lo pintas peor, porque el bonus este de quedar entre los 10 primeros en 2 de 3, pues ya lo tienen todas aseguradas porque únicamente hay 10 escuderías. Pero cuando haya una escudería más, que en algún momento la llega, ya igual lo hay, pues ya no es lo mismo. O sea... Y también en algún momento, a ver, Carlos Williams, vale, porque su padre es el fundador, no sé qué, tienen las acciones, vale, pero en algún momento esta señora, tío, o Frank Williams, puerta, Williams cotiza en bolsa. O sea, a mí es que lo que me extraña es que no se vaya ya. O sea, en algún momento, no sé, aparece porque anímicamente, o sea, lo mal que se ve que lo pasan, cuando todos estamos todos, pero, o sea, no tendrás esperanzas de hacer algo en esta carrera, ¿no? O sea, viendo el documental, pues se veía que sí. Y, no sé, a mí me dejó impresionado. Fue una de las cosas que más me impresionó, el por dentro de Williams. En algún momento, pues, no sé, es que no hay... Porque a Lawrence Stroll debió ser un chollo comprar Force India o los activos de Force India, porque la licencia no la compró, ¿no? Ya lo sabemos. Porque Williams le supondría desembolsar más pasta, y ahora ya sabemos que los ricachones son rácanos para eso, ¿no? Pero es que, porque no hay comprador, o yo qué sé, porque si no, a ver, esto pasa en cualquier equipo, y Claire Williams hoy mismo está en su casa cuidando de su niño con su marido y es muy buena en las carreras. Esto, vamos. Vale que es Williams, que ya no es aquella Williams que ganaba campeonatos. Claro, se puede soportar, entre comillas, la situación de estar en el corrón ahí en la cola día tras día, tal. Mira, se fue Martínez, pero han fichado a estos de Rocket, que no los conocen ni no sé si vosotros conocéis a Rocket. ¿Qué demonios es Rocket?
Pero bueno, tienen un sponsor principal, tienen a George Russell, traen a Kubica, bueno, aún tienen algún aliciente, conservan a Rexona, o sea, el grupo Unilever, ¿no? Que pertenece a Rexona a la marca Unilever, bueno, aún tienen algún tal, pero la pretemporada empieza tal, hasta el propio Kubica decía, bueno, es que no estamos preparados, que esto es una castaña pelonga. Es que Kubica decía, a ver, a ver, si apenas hemos completado 500 kilómetros, pero es que el coche va a pedales. Está mejor que HRT en su momento, vale, sí. Solo faltaría, ¿no? Pero son los claros farolillos rojos, vamos. Todo lo que no sea quedar últimos, para mí es sorpresón monumental de Williams. Y pobre George Russell y Kubica. Les va a tocar un año de picar piedra que Russell la puede soportar, porque es joven y tal, pero Kubica... Sí, lo va a hacer mal, pero bueno. Sí, ¿Quién sabe? A lo mejor luego nos sorprenden, ¿eh? Ah, por cierto, que aún tienen otra complicación, que resulta que para la primera carrera les hicieron modificar que los retrovisores y otra pieza, que ahora no recuerdo, la suspensión delantera, porque algunos equipos protestaron. Eso sí que fue una chapuza. Algunos equipos protestaron porque no era legal, o sea, ya es el colmo. Es el colmo, ¿no? Ya es que no sé, ¿qué les puede pasar más? Que les caiga que se enciende el box o no sé. No, pero ¿qué era? Que tenía una pieza de más, o sea que la suspensión solo puede tener 6 piezas y la suya tenía 7, una cosa así. Es que además es como un error como... Que me como digas muy gordo, que se muy proteste de zafio. Ferrari No o es, de Mercedes. no es digo, que vale. no, es que esta pieza solo puede descender no sé cuántos milímetros y se pasa por medio milímetro. No, o sea, es que creo que era algo así, como que la suspensión solo puede tener 6 piezas y esta tenía 7. O sea, ¿qué dices tú? Pero bueno, o sea, es que no te has leído el pliego de condiciones o no sé, como... Hombre, es triste, es triste. Es triste porque tampoco hace mucho, o sea, cuando volvieron los V6 Turbo que cambiaron a Mercedes, llegaron a ser la segunda escudería y esto hace 4 años que llegaron a hacer pole incluso, ¿no? ¿Y Victoria? Bueno, Victoria no. Y bueno, hay que remontarse a Maldonado, ¿no? Sí, pero bueno, que ahí estaban. Pero hacían podiums, o sea, Bottas hizo podiums y eso es lo que le llevó a estar a Mercedes, Massa hizo podiums y ha ido a menos. O sea, Mercedes se ha mantenido evidentemente, pero es que Williams no da pie con bola. También se lo han buscado ellos, porque juntar a Sirotkin y a Stroll, los únicos capaces de lograr eso es Williams. Tampoco es que nosotros seamos aquí los número uno, pero hay que ser muy tonto para saber que esa pareja de pilotos no te va a dar un punto. O sea, un punto, no te va a dar chicha. Es que no hay que ser muy ducho. No te va ni a evolucionar el coche. Que no hay que ser... Y este año han perdido la pasta que aportaba Stroll, que bueno, hasta puede ser una ventaja. Y a Martini, que imagino que esto de Rocket darán el 3% de lo que aportaba Martini. Porque Rocket no lo conoce ni el tato. Que para ellos es genial. Porque por menos precio, pues estampan el de Rocket ahí en primera plana, ¿no? Pero en fin, les queda un largo camino a esta gente de Williams. Y Paddy Lowe se va a pasar una buena temporada en su casa regando las plantas, que tampoco siento pena por él. Seguro que este tío vive como Dios. Uh-huh. Si os parece, nos metemos ya en lo que ha sido la pretemporada, en esos 2 tandas de entrenamientos, esos 8 días en total que han estado corriendo los equipos en Barcelona, en los cuales, bueno, a veces estas cosas son un poco también engañosas, ¿no? Es quizá como cuando hablamos de esas 3 sesiones de entrenamientos, que las 2 primeras un poco poner el coche en la pista a ver que funciona, y a partir de la tercera es donde tenemos un poco la chicha. No sé si queréis destacar antes de nada alguna cosa o nos metemos así ya directos. No, dale directos, porque tampoco es que yo vea que haya nada de destacar. De hecho, diría que
yo según como veo las cosas es que sigue un poco todo como la temporada pasada. O sea, hay alguna incógnita, pues el típico, a ver, Leclerc si responde a las expectativas, Hamilton se mantiene el momentum que pasó al final de la segunda parte del año, si Vettel recupera un poco, porque el Vettel de la temporada pasada al final era un desastre absoluto. ¿Qué más? A ver cómo reacciona Kimi en Alfa Romeo, que esa es otra. Ahora es Alfa Romeo, ya se eliminó la parte de Sauber del nombre. Y aparte dicen que el coche es revolucionario. Bueno, revolucionario. Tiene alguna cosa que no tienen el resto. Desde luego las declaraciones eran, o sea, por parte de Kimi, que es como es también, decía que estaba más contento, que estaba más tranquilo y más relajado, ¿no? Hombre, sí, el no, equipo. sí. O sea, Kimi ahora mismo vive una situación como la que vivió en Lotus. Mientras que hacer un tercero, por ejemplo, en Ferrari, eso ya no tenía ningún mérito. Es que te pagan por hacer eso. Ahora hace un tercero en Alfa Romeo y es Dios. Y es Dios, directamente. Y es el mismo puesto, pero es Dios. Cambia el equipo y tal, evidentemente. Pero Ya no es solo la situación en carrera, sino todo el tema extradeportivo que supone estar en Ferrari. Yo no he escuchado las declaraciones de Kimi textual, dos licores de esos que se bebe él. En Ferrari tiene José, Dime, vuelve a empezar porque te fuiste se ha del cortado. todo. Sí, se cortó Vale, del todo. decía las declaraciones de Kimi que le da vale. al drinking, ¿no? Sí, no, bueno, más o menos. Yo no he llegado a escuchar las declaraciones de Kimi textualmente, pero sí que he leído alguna transcripción que venía a decir que en Sauber no se tiene que preocupar de temas políticos. Ahora mismo él llega, se sube al coche, corre, acaba la carrera, se baja y se va con su familia a beber su vodka o su Coca-Cola o las mezclas esas que haga él. En Ferrari Sí. él se tiene que preocupar de... vamos, no sé yo no seré yo quien defienda a Kimi, pero reconozco que en eso tiene razón. En Ferrari tienes muchos más ojos encima tuya, muchas más explicaciones que dar, muchas más cuentas que rendir, y no es solo la posición en carrera, es que es por qué no has hecho tal cosa como te ha dicho tu ingeniero, o las órdenes de equipo son más importantes que tú y que nadie. En Sauber entiendo que él tiene la libertad de decir, mira, yo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿vale? Y ya está. Y aquí si da un poco igual quién de los dos pilotos quede delante porque ninguno de los dos vamos a ganar el Mundial, entonces dejarme que haga mi carrera y si no me queréis, pues me voy. Y claro, eso en Ferrari no tiene la libertad que tiene en un equipo de menor categoría. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aparte, en Alfa Romeo han querido, o sea, para ellos que Kimi les diera el ok para estar con ellos, para ellos es la leche que esté Kimi en el equipo, más o menos una cosa así, o sea que es el número uno. Y pues si si acaso mi duda así más importante es dónde está Renault, porque ahora tienen a Ricardo, que yo sinceramente creo que eleva el nivel de la escudería. Lo siento por Carlos Sainz, pero ya lo comenté el año pasado cuando surgió el fichaje de Ricardo por Renault, pero yo creo que eleva el potencial de la escudería. Hulkenberg sigue en el equipo y mi duda es si Renault ha conseguido encauzar el monoplaza para estar más cerca de Red Bull o si va a seguir peleándose con el Haas de turno, el Alfa Romeo de turno, etcétera, 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 ¿no? Esa es mi duda así un poco más principal porque sigo viendo a Mercedes, Ferrari ahí dependiendo del circuito, pues un poco como el año pasado, dependiendo del circuito, no sé qué, tal, pues aquí ahora Mercedes, aquí después Ferrari, no sé qué. Red Bull lo sigo viendo en un papel top, pero en un escalón por debajo. Mi duda no es el rendimiento de Honda, sino es la fiabilidad de Honda, porque yo creo que el rendimiento lo tienen ahí. Y
Y después, así lo más guay es que la parte que no son los equipos top 3, por así decirlo, Ferrari, Mercedes y Red Bull, la parte media, por así decirlo, o sea, está ultra compacta, porque Haas va a seguir va a tener un buen coche, Racing Point, que en principio los descartarías y tal, para aquí, para Australia, traen novedades, un coche casi nuevo, McLaren también puede estar ahí, vamos a ver, Toro Rosso también ha ido rapidillo, o sea, si Red Bull está guay, pues Toro Rosso va a ir arriba. Este año vuelven a compartir más piezas que en años anteriores, ya no solo que comparten el motor, sino traen caja de cambio, suspensión trasera. La parte trasera prácticamente del Toro Rosso es la misma que la de Red Bull, con lo cual si Red Bull funciona, el Toro Rosso va a ir bien. Cabe la duda de los pilotos, porque Albon debuta y Kvyat pues redebuta. A ver cómo responden, ¿no? Williams ya los farolillos rojos fijo, salvo catástrofe mayúscula, y no sé si vosotros veis la película diferente. Hombre, yo lo que no has comentado un poco, o sea, yo no pude seguir los test más que un poco por los comentarios que escuché, porque ni siquiera leí en otros podcasts. Y lo que dan casi por sentado es que a día de hoy Mercedes, digamos, está por delante que Ferrari está por delante de Mercedes. Habrá que verlo, o sea, es que personalmente a mí me alegraría. Perdona, Juan, así. Es que con Ferrari pasa una cosa, que Ferrari es tan Ferrari que si no queda primero en la pretemporada, que yo sepa a día de hoy dan 0 puntos, hay un problema. Si Ferrari no acaba la pretemporada marcando el primer tiempo, tienen un problema. Y yo creo que es un propio problema de lo grande que es Ferrari. Porque, o sea, yo imagino que la gente no se para, pero las pruebas de invierno son en un circuito de Barcelona que es sede de un gran premio, con lo cual ya no es solo que tengas que hacer pruebas para estresar el monoplaza para fiabilidad, sino es que también tienes que hacer pruebas para el propio... O sea, te tienes que preparar para el Gran Premio de España, que es la cuarta carrera, o la cuarta o la quinta, ya no recuerdo, del Campeonato del Mundo, que va a haber unos compuestos X en esa carrera, que normalmente en Cataluña son los más duros, la gama más dura, con lo cual, por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, es que Ferrari va con los blandos, bueno, y Mercedes con los duros, es que Mercedes lo que está haciendo es preparar, aparte de estresar el coche haciéndole kilómetros y kilómetros, y es los que más kilómetros ha completado en la pretemporada una vez más, son los que más utilizaron, creo, los neumáticos, el rango de compuestos que se va a utilizar en Barcelona, que ya los anunció Pirelli. O sea, ¿qué sentido tiene utilizar una gama en ese circuito que no se va a estar utilizando en el Gran Premio en sí? Es cierto que hay escuderías que se marcan el pisto para llamar la atención y por ende, pues si les cae algún patrocinio por marcar X tiempos, genial. Pero Ferrari no está en esa liga de necesitar patrocinio ninguna. De hecho, tiene un lío ahí con el patrocinio de Philip Morris. El caso es eso, que si Ferrari no marca el primer tiempo, tiene un problema, porque o sea, como Ferrari no va a marcar el mejor tiempo. Con lo cual, quieres o no, es que no tienen margen. O sea, no tiene margen. Tú eres un puñetero aguafiestas, Emma. Déjame que me ilusione con que Ferrari va a estar por delante de Mercedes, no porque yo sea ferrarista, que realmente no lo soy, sino porque y aún así me apetece que haya más pelea, ¿no? Que el año pasado, que para mí fue y aún así muy Hamilton se quedó a milésimas final, ¿no? del mejor tiempo de la pretemporada de Vettel. Bueno, los que saben de esto dicen que Ferrari parece que va de primero. Déjame que al menos hasta Australia... Que yo no sé de esto, yo no sé de esto. No, yo lo que te estoy diciendo es que a mí me deje soñar, que yo soy un simple aficionado. Y antes de la primera carrera,
que yo me imagine y me haga mis películas de que si Ferrari el tiene muchas papeletas para ganar. El motor Honda va a ser fiable y entonces no vamos a... Vettel ha ganado los últimos 2 años. Lo normal es que ganara Ferrari. Pues si no te digo que no, estoy quitando. aparte de eso, que en Australia es más de Ferrari que de Mercedes. Y es más, para reforzar tu argumento, te digo que hay un tiempo que no aparece en la tabla, porque no aparece, pero Leclerc un día se marcó con el compuesto C2 un tiempo de 1.17.0 con el C2. O sea, hacéis la equivalencia de compuestos 6 décimos de mejora y os da que Ferrari perfectamente hubiera podido romper la barrera del 1.16 y bajar al 1.15. Por no sé por qué, no han bajado, por lo que quieras. Han hecho ese unboxing, pues no le dio la gana a Leclerc ni a Vettel o lo que quieras. Pero Leclerc con el C2 llegó a rodar en 1.17.0, que es una bomba de tiempo, con el C2, que es el compuesto, no es el más duro, pero casi. O sea, te quiero decir que no es, para reforzar tu argumento, para ir en contra mía, pues mira, eso. Yo lo único que os digo es que parecéis nuevos como si esto no hubiese pasado ya 14 veces en los últimos 15 años. Ferrari va a empezar en los 3-4 primeros grandes premios siendo el mejor coche. No por mucha diferencia, pero siendo el mejor coche. Sus pilotos no lo aprovecharán. Luego Mercedes mejorará, Ferrari empezará a empeorar y acabará ganando el Mundial Hamilton. Esto no hace falta ser muy listo para vérselo venir, ¿no? Jolín, esperad al mes. Vamos a ver. Espérate a noviembre. Si justo antes de empezar no sois capaces de ser medianamente optimistas. No es ni ser pitoniso, ni siquiera tener una opinión. Es estadística. O sea, esto ha pasado de los últimos 12 mundiales en 11 ocasiones. Ay, Dani, ¿tú qué dices? Que tienes razón. O yo. O José. Tú tienes razón en ser optimista, ¿Veis? Juan, que es que si no, no hay forma de coger estas cosas. No, pero desde luego... En este caso, Dani, perdona que es que en este caso no tiene... O sea, si me dices que vas a apostar por una victoria de Renault, te digo, eso sí que es optimista, pero que gane Ferrari, ¿qué optimismo es ese? Ojo, que Juan no ha dicho nada de meter dinero, porque como mete dinero, ahí le va. Te quiero decir, si me dices, Juan, bueno, es que apuesto por Verstappen. No, yo digo, no, vale. yo no. Eso muestra optimismo. De toda la temporada. Yo estoy hablando de toda la temporada. Ah, ¿hablas de toda la temporada? Vale. Claro, de tener un campeonato digo, o sea, peleado. Apostar por Ferrari es una apuesta facilona. De hecho, tener un campeonato peleado. Y ya puestos además, me gustaría que fuese Leclerc el que diera el campanazo. Ah, esa es otra. Que no. Eso me molaría, pero vamos. Ahora sí me ha venido a la cabeza. En la presentación de Ferrari le preguntaron a Matías Binotto, bueno, esto Leclerc, Vettel, su relación, y en la pretemporada Binotto dijo, bueno, dependiendo cómo se dé las circunstancias de carrera y tal, beneficiaremos a Vettel sobre Leclerc. Esto en la presentación del equipo, ¿eh? Ya después, en plena pretemporada, ya suavizó más las cosas diciendo, bueno, no, tanto Leclerc como Vettel van a contar con las mismas armas, por supuesto, y tal, pero vuelve a insistir, dependiendo cómo sean las circunstancias de carrera, si uno va con un compuesto más duro, más blando, beneficiaremos a Vettel porque es nuestro campeón del mundo, y claro, eso es lo que hay. O sea, yo creo que Binotto tiene las cosas más claras que Arribabene u otros. Ya de partida, que no me parece mal, oye, si apuestas por uno... No, a mí eso tampoco me parece mal, en el sentido, además me parece lógico. ¿Qué quieres que te diga? Leclerc va a ser su segunda temporada. Y de todas formas... En Fórmula 1, con lo cual tiene que cometer errores y tiene que aprender de ellos. Y de todas formas, para muchos aficionados... Que me molaría un puñado que le mojase la oreja. Para muchos aficionados, si gana Vettel, es el coche, y si pierde, es él. O sea, en todo caso, sale Vettel perdedor. O sea, vaya... Bueno, eso fue el propio Vettel el que esa idea fue el propio Vettel el que la infundió. Y en cambio, si gana Hamilton, es que es él, no el coche. Que no podía ganar si no tenía un. Es curioso. Si gana Hamilton, es que es él. En cambio, si pierde, es que el Mercedes no ha estado a la altura de Hamilton.
No, pero es que Hamilton si pierde no dice necesito el mejor coche para ganar. Sí, esas declaraciones son una basura auténtica del año pasado. Claro, entonces pero quiere decir que ese argumentario no, o sea, se lo debemos al propio Vettel, con lo cual Sí, se lo ha ganado él. Por eso digo que antes decía que este tío tiene que recuperar, porque lo que hizo a final de temporada del año pasado, eso es muy malo, vamos, un desastroso totalmente. Que le ha costado el puesto arriba a Bene, que bueno, igual se lo ganó él también. ¿Y qué me decís de Renault versus Red Bull? Que tiene varios frentes. Aparte de la motorización está Ricardo. A Red Bull, yo insisto, a Horner en especial le corroe el alma que Ricardo pasara de Red Bull para irse precisamente, no es que eligiera irse a Mercedes o a Ferrari o eligieran, no, a Renault. Horner tiene eso clavado en el corazón y se la va. A la mínima de cambio está esperando para que Red Bull quede por delante de Renault para mandarle 2 por el precio de uno, una a Ricardo y otra a Vitebull. Va a ser uno de los valores del año. No sé, es que bajo mi punto de vista lo tiene muy fácil Red Bull para quedar por delante de Renault, siempre y cuando la fiabilidad del motor Honda pues esté a la altura. Lo difícil sería lo contrario, ¿no? Que Renault esté por delante de Red Bull. Ya digo, si es fiable el motor Honda. Si el motor Honda se comporta como en las últimas temporadas, quizá justo la pasada es cuando menos problemas si se comporta ha dado. como nunca se ha comportado hasta la fecha, que es... Claro, pero es decir, si todos vemos claro que si el Red Bull empieza a tener problemas y todos vemos claro que los problemas vienen por culpa del motor, entonces sería normal que Renault adelante a Red Bull, pero si no se da eso, lo normal sería eso, que Red Bull esté por delante, con lo cual no hay, o sea, tampoco sería mucho mérito, es decir, aun con problemas de motor de Honda, imagínate que tiene que cambiar unidad de potencia y penaliza 6 veces. Aún así, yo creo que quedarían por delante de Renault. Es que Renault lo que tiene que demostrar es ver si es capaz de estar por delante de Red Bull, si es capaz de estar por delante de todo el resto. Que yo entiendo que será capaz, pero la incógnita está ahí. Aparte que a Vitebull tampoco te creas que me mola demasiado ese hombre. Te mola Vitebull, ¿no? Ese juego a 3 bandas como con Sainz y para rematar Ricardo no te moló. No, y que además lo veo precisamente también en el documental este. El documental este tiene tantas imágenes de trastienda, ¿no? Que yo, o sea, me descubrió, por ejemplo, a la Vitebull yo lo tenía por un tío más, ¿cómo te diría? Como me daba la sensación de que era un tío que tenía más confianza en sí mismo de la que me parece ahora que tiene después de ver el documental. A ver, a Vitebull, recordad que viene de la época de Caterham. O sea, viene de ahí. Sí, pero, o sea, me da la sensación de que en los tú a tú, el Horner siempre... A ver, Horner... siempre le ganaba dialécticamente hablando. Eso, en la dialéctica Horner, ¿no? Es que se papa a todo, el dios. Pero que Horner en Red Bull pinta a cero. Y eso, y que a Vitebull no lo vi, como que no lo vi a la altura. Y sin embargo era antes, cuando lo veía así en las entrevistas y tal, pues me daba la sensación de que sí, de que estaba a la altura. Y no, o sea, el Horner se lo come con patatas, sí. A ese nivel. Que también es un poco de salseo, que no es que sea, sí, vamos. Sí. El discurso lo sabe armar más Horner. Hay relación pública, ahí Horner se maneja como pez en el agua. Pero lo triste de Horner es que manda en Red Bull para pedir cómo van a ser las hamburguesas, te quiero decir. Ya sabíamos quién manda en Red Bull y entre los dos, o como Frank Tost, que está ahí para mandar de qué color son las paredes de la fábrica, más que otra cosa. O sea, ya sabemos quién manda en Red Bull, ¿no? En cambio en Renault, pues entiendo que a Vitebull pues sí que tiene más mano, ¿no? De hecho ha conseguido más
más presupuesto para este año, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, será interesante, porque hay Hornets Bueno, y le a fin tiene de cuentas, guardada. supongo que sería él el que negoció con Ricciardo. Por cierto, un Entiendo Ricardo que fue él, ¿no? que en los últimos Bueno, días... con Ricciardo o con su manager, vaya. Sí, a ese respecto iba a decir que Ricardo ha firmado con la agencia de representación que sigue a otros deportistas como Dwayne Wade, Cristiano Ronaldo y otros. O sea, en el documental precisamente se ve a un asesor, que lo ponen así, de asesor de Daniel Ricardo. Pues ahora Ricardo, una vez que se ha salido de la órbita de Red Bull, quiere explotar su lado más comercial, que me parece, vamos, perfecto, porque Ricardo debe tener un tiro comercial importante, vamos. ¿Va a haber segunda temporada del documental? Seguro, porque ya grabaron en pretemporada y lo van a hacer en Australia, o sea, con lo cual Pues va a bueno. haber. La pega del documental, bueno, igual estamos hablando más del documental y no de la pretemporada, pero volviendo a la pretemporada, si después si queréis hablamos del documental. Una de las cosas de pretemporada es Pierre Gasly. 2 veces que destrozó el coche. La segunda de ellas, el penúltimo día de test, y eso arrastró el último día de test que le correspondía a Verstappen porque apenas hizo 50 vueltas y claro, no había piezas porque es pretemporada y apenas Verstappen, pues eso, se quedó con las ganas el último día. Y desde el equipo, tanto Horner como Marco ya le han dado al toque a Gasly de que no está a la altura de Verstappen, que bueno, normal, ¿no? O sea, se supone que Verstappen es la hostia, vinagre. Pero ya le han dado el toque a Gasly de que, chaval, ya, o sea, a ver, destrozar el coche en pretemporada, una vez dices, bueno, pues estás probando algo, es la primera prueba, no sé qué, pero ya 2 veces, ostras, macho. Ya tiene más delito que destroces un coche a sabiendas, pues que no es que abunden las piezas, ni que está hecho todo con alfileres, ¿no? Y ya le han dado el toque a Gasly. Y mientras los de Toro Rosso, Kvyat y Albon, pues están hay como pirañas a expensas de que a Gasly le vaya mal. Porque todo lo mal que le vaya a Gasly le puede ir bien a ellos. Y sí, sé que en Toro Rosso están Albon y Kvyat, 2 que Red Bull ya largó anteriormente, especialmente Kvyat. Pues nada, que sienten a Ocon. Ocon el año que viene PlayStation. sustituyendo a Valtteri Bottas, si no de veras. Ocon PlayStation. Pues mira, el puesto de Bottas va a sudar tinta china o sea, es uno de los puestos más suculentos que hay en el mercado de cara a la próxima temporada. Hülkenberg se le acaba el contrato, Bottas ya sabemos que va año a año. Esos son los puestos más suculentos, porque el resto de la parrilla ya sabemos que firmó mínimo hasta 2020, con lo cual Bottas, como esté un poco despistado y Mercedes Toto Wolff se plantea en serio, adiós Bottas. Lo tiene fácil, relativamente fácil. Hamilton, mientras decida, entre comillas, comportarse, pues va a seguir. O sea, tiene el piloto número 1. O sea, tener un número 2 que más o menos apañe. El caso es que no sé si una temporada como la pasada de Bottas es apañar o no apañar. ¿Vosotros firmaríais una temporada de Bottas como la del año pasado para continuar la siguiente? Hombre, yo entiendo que a Mercedes le debe exigir algo más de lo que hizo el año pasado y el propio Bottas se debe de poner una meta un poco más alta. Que no quiere decir eso que con una temporada igual que la del año pasado o incluso peor no lo renovaría. Posiblemente Bottas renueve y tenga todavía recorrido por delante en Mercedes, porque además, bueno, no sé qué pilotos hay en el programa de jóvenes pilotos de Mercedes, pero
Ocon un únicamente. buen segundo piloto y es una posición muy sólida. No sé, es un puesto en el equipo muy sólido el Mira, que tiene ahora mismo. En Mercedes están Ocon y después George Russell. No sé, ¿vosotros cambiaríais a Bottas por Ocon? Yo tengo mis dudas. Es que esto siempre depende un poco también de lo que haya en el mercado y de cómo se estén comportando los otros pilotos. La verdad es que yo a Bottas lo mantendría siempre y cuando sea para beneficio. Sea para beneficio, igual aunque no te dé los puntos, pero que digas, bueno, pues lo mantengo una temporada, no me arriesgo a hacer un fichaje de un piloto por más tiempo, porque a ver quién te quiere venir igual un año, o quién te puede venir un año, o en qué condiciones te puedes hacer un fichaje si el año siguiente sabes que vas a tener un asiento que va a quedar libre, que va a venir, pues, que te puede venir un top que acabe contrato y que te lo puedes traer para tu equipo. Igual te aguantas un año. Entonces, yo creo que lo de los fichajes en este mundillo es un poco complicado porque siempre tenéis que andar pendiente de lo que va a haber, de lo que hay y de lo que puede conseguir o lo que realmente quieres conseguir de ese piloto que sientas en un segundo coche. Yo cambiaría a Bottas por Ocon, dado que Ocon no tiene asiento esta temporada. No sé si me explico. Si Ocon hubiese conseguido un asiento en otra escudería, entonces sí que hubiese dejado a Bottas y darle un año más para que madure aún más. Pero teniendo en cuenta que se ha quedado fuera, yo sí que hubiese cambiado este año a Bottas por Ocon. Partiendo del supuesto de que Hamilton consiga el campeonato del mundo de pilotos, si en el de constructores sufro para conseguirlo, yo cambiaría a Bottas por otro piloto. Y después a este respecto que comenta Juan, yo creo que en parte Mercedes le debe una a Ocon, porque debido a esta unión que Mercedes no ha querido disolver con el Ocon, le ha costado un asiento esta temporada a Ocon, porque me diréis, no, es que no tenía sitio. Bueno, de no estar atado Ocon a Mercedes, yo creo que hubiera tenido sitio, ¿eh? Porque el tío manco no es. Y había sitios libres en la parrilla cuando Ocon se quedó sin asiento en Racing Point. O sea, y por estar justamente atado a Mercedes ha servido de disuasorio a equipos como McLaren o Toro Rosso. Y si me apuras, hasta Haas, porque yo lo de que el año pasado renovaran los dos contratos, es algo que todavía no me explico. Pero bueno. Bueno, esa es una de... Sí, puede ser. Yo es que no tengo nada claro si preferiría a Bottas o a Ocon. Los veo dos pilotos muy similares y que va a depender un poco del estado de forma de cada uno, de la suerte, de mil factores, el poder decidir entre uno u otro. Con el rendimiento bastante negativo que tuvo Bottas el año pasado y el buen sabor de boca que nos dejó a todos a Ocon, entiendo que a día de hoy mucha gente diría de cambiarlo, pero si miro al Bottas de hace 2 o 3 años, posiblemente no lo cambiaría. No sé. También es cierto, José, que antes se decía que Mercedes le debía una a Ocon. La temporada de Bottas no sería la misma si, por ejemplo, la victoria de Rusia la hubiera logrado. O sea, vale que son primero o segundo, pero ya es una victoria. Te quiero decir. Sí, completamente. O sea, en ese sentido, pues la temporada no es lo mismo conseguir una victoria que quedarse a cero patatero, sin ninguna. Y el año pasado ya sabemos que Rusia, esa victoria era de Bottas, pero para conseguir el campeonato antes, pues no, deja pasar a Hamilton, etcétera, etcétera. Y en Azerbaiyán se pinchó la rueda cuando Bottas lideraba. Bueno, eso ya es otro, ya no tuvo directa decisión, una decisión, vaya redundancia, del propio Mercedes en ese caso, ¿no? Pero que Bottas se quedó sin victoria cuando la tenía segura en varias ocasiones. Por una cosa por órdenes de equipo y otra porque pinchó la rueda debido al
al encontronazo que tuvieron Verstappen y Ricardo, entre otras. Es cierto que después la temporada es muy larga y Bottas pues ha estado, evidentemente, ¿quién está a la altura de Hamilton, de Monza, Japón y todos estos, donde consolidó definitivamente el campeonato? O sea, muy pocos. Si es que hay algún piloto que pueda mantener el nivel al que estuvo Hamilton. Yo tampoco creo que Mercedes quiera eso, un tío que esté a la misma altura de Hamilton, porque si se fuera el caso yo hubiera fichado a Alonso temporadas A, ¿no? Claro. Y lo mismo otros pilotos, ¿no? O sea, otras escuderías. Pues sí. Y si os parece, nos metemos ya en lo importante de este podcast, que es la previa del Gran Premio de Australia. Emanuel, un Gran Premio de Australia que, como siempre nos coge aquí, o como suele ser habitual, nos coge aquí en España con el cambio de hora, algo que vamos a tener que tener en cuenta con los horarios. Pero este fin de semana aún no cambiamos la hora, ¿no? Aún no. La cambian en Australia, creo, ¿no? Eso, creo que la cambian en Australia, pero no. Cambian en Australia, justo, es verdad. Pero no aquí aún no cuadra este fin de semana. Lo cierto es que si no nos equivocamos, porque alguna vez nos hemos equivocado, los primeros libres son a las 2 de la mañana, los segundos libres a las 6 de la mañana, esto de la madrugada aquí en España del jueves al viernes. De viernes al sábado serían los libres 3 a las 4 de la mañana, la clasificación a las 7 y el domingo en la madrugada del sábado, bueno, madrugada, a las 6 de la mañana pues tampoco, sí, es madrugada, pero el domingo a las 6 y 10 de la mañana sería la carrera, porque el año pasado, si no voy mal, la carrera empezó a las 7 y 10, si no voy mal, este año es una hora antes. Y sí, puede ser que todavía no hubiesen cambiado la hora. Sí, porque el año pasado empezó más tarde. Bueno, líos de estos de horarios, que como no cuadra todo a nivel internacional, bueno, es un lío. El caso es que la carrera a las 6 y 10 y la clasificación a las 7 y no tiene pérdida. Y después, en cuanto a compuestos, pues Pirelli para esta carrera ha seleccionado el C2, C3 y C4. Y como es normal y habitual, pues los pilotos han ido a coger mayoritariamente el C4 y en menos cantidad el C3 y ya el C2 pues casi testimonial porque por reglamento hay que coger uno, ¿no? Alguno lleva dos del más duro y tal, pero bueno, como es habitual en la selección de neumáticos, salvo alguna cosa sui generis, ya vimos el año pasado, C3 y C4 y normalmente pues imagino que, bueno, con respecto al año pasado son compuestos más, o sea, Pirelli ha seleccionado compuestos más duros que, porque el año pasado llegó a llevar el ultra blando, si no voy mal, y este año lleva una gama más, lleva casi los más duros, con lo cual igual vemos, no sé, una parada solo, o, bueno, vamos a verlo, ¿no? Habrá que verlo porque después hay condicionantes en Australia como si sale o no sale el safety car, si llueve o no llueve, este tipo de cosas. Sí, desde luego ahí con los neumáticos poca sorpresa en cuanto a esa elección de llevar sobre todo el neumático más blando de los que ofrece Pirelli para esta carrera. Y en cuanto a DRS, Emma, pues este año las mismas zonas que el año pasado, ¿no? Que son la línea de meta o salida y después la siguiente parte más recta del circuito tras pasar la curva 2 y después la otra zona que añadieron, creo que ya añadieron el año pasado, ¿no? Entre la 12 y la 13 de Australia, que también es la zona así más predispuesta a adelantar en Australia. Un Gran Premio de Australia que debido a este Gran Premio el año pasado viene
toda esta normativa de este año de los alerones más simplificados, que los coches se sigan más fácilmente, o sea, prueba de lleno para el campeonato para ver si la nueva normativa sirve en Australia para adelantar o no adelantar. Uh-huh. Bueno, de los DRS, bueno, comentabas 3 zonas, 2 de detección, una zona para esa que está ya en el tercer sector, y luego la detección antes de la recta de meta, para tanto la recta de meta como para la siguiente, la que enlaza con las curvas 1 y 2. En esas 2 zonas de DRS tendríamos un único punto de detección. Y dicho esto, pues el clásico Gran Premio de inicio de temporada de Albert Park. Uno de mis favoritos. Australia siempre es una cosa... no sé, es un gran premio que siempre cojo con muchas ganas porque me gusta este horario, porque es un circuito que es muy chulo, porque es la primera carrera del año y siempre viene con mucha emoción, siempre pasan cosas, no sé. Luego llego a final de año ya cansado y de ganado y el circuito de... no sé, de... Es cierto que a mí, estoy contigo, que a mí me gusta madrugar para empezar el año, pero si tuviera que madrugar 3 fines de semana seguidos y después venir a China o uno de estos, ya me cagaría en todo. Está pero claro para empezar el año, después viene Bahrein. Sí, agradezco mucho esto, sí. Agradezco que la primera carrera, hombre, a las 6 de la mañana es un poco exagerado. Agradezco que sea por la mañana, agradezco también que el de China sea a las 9, 10 de la mañana, según el horario, porque en este momento del año, los fines de semana hay muchos eventos deportivos y se solapa todo. Y si pues fíjate, yo cuando el Gran Premio creo que llegó a empezar a las 4 de la mañana o así, aún me gustaba más. Porque a las 4 de la mañana es que no hay nadie. Auténtico. Era más auténtico. Y cuando el de Japón también era a las 5 de la mañana. Pero bueno, eso, somos abuelos cebolletas de esto. Ahora mismo la realidad es que a las 4 de la mañana seguramente no me levantaría a verlo. Oye, claro. Pero sí, es verdad que por lo menos en esta época del año yo prefiero que las carreras sean fuera del horario de tarde o de mediodía tarde, porque se solapa con un montón de cosas. Y ahora pues, oye, a las 6 de la mañana acaba la carrera, desayunas y tienes todo el domingo por delante. Yo la pena que me da justo precisamente en la primera carrera de esta temporada, es que a mí me va a pillar tanto la clasificación como la carrera en sí fuera de casa, con lo cual dependeré un poco de la wifi del sitio donde voy a estar, que a ver cómo funciona. Y me temo que como no funcione demasiado bien, pues lo que es la carrera la voy a tener que ver en diferido. Pero bueno. Sí, a mí me toca también estar deslocalizado. Y bueno, soy de los de Juan también. Que voy a estar fuera de casa ese fin de semana. Y a ver si se puede ver decentemente, ¿no? Yo lo que intentaré es no enterarme. Así que, Emma, pobre de ti como me sueltes algún spoiler. Y lo que tampoco haré, desgraciadamente, es seguir, pues eso, estar al tanto del chat. Si tú no la puedes seguir, tampoco la podrás seguir yo. Ya, pero tú eres capaz de... ¿Ver los resultados? Hombre, claro, por supuesto. Pues eso, yo lo que ya soy, o sea, me aguanto. Pero a mí lo que me mola es cómo se logró ese resultado, ¿no? Que... Ya, pero si tú eres incapaz de hablar de algo sin hacer spoilers, pues ya... Bueno, miedo me da. Tranquilo, Juan, que el primer spoiler te lo hago yo. Alonso no va a ganar la carrera. No. ¿Quién sabe? Que está el hueca ahí también este fin de semana. Bueno, vale, no va a ganar la carrera de Australia. Eso sí. Que ahí verdad también... que es primera temporada que, bueno, la primera. Es un decir, ¿no? Y ahora que llevamos 10 temporadas... Bueno, vamos a por la 11ª temporada de seguimiento de la Fórmula 1 aquí en el podcast. Sí que es la primera que hacemos que no va a estar Fernando Alonso empezando el Mundial. Que yo, la verdad, lo siento mucho. O sea, ya lo comentamos el año pasado, ¿no? Pero como sigan activos, sigue participando en otras categorías, pues
no me es tan chocante que no esté en No. Yo la Fórmula 1. recuerdo que dijimos al acabar la temporada, o yo por lo menos dije que pensaba que cuando llegase a Australia sí que iba a estar, que lo iba a echar más de menos y para nada. O sea, yo ahora mismo tengo ganas de ver la carrera porque sí, sin necesidad de sufrir porque el McLaren vaya mal. Hombre, quiero que Carlos Sainz tenga opciones, pero vamos, que descarto que McLaren tenga opciones de nada y este año pues, quiero ver la lucha entre Vettel y Leclerc, quiero ver la nueva etapa de Kubica, quiero ver si Bottas es capaz de reponerse, quiero ver muchas luchas en las cuales no tengo un sentimiento afectivo o de predilección por alguno de los pilotos, sino simplemente por el mero disfrute de ver una lucha en pista y dándome igual cuál sea el resultado. Y hace pues mucho tiempo que no me pasa en Fórmula 1. Y si queréis ver a Fernando Alonso, la carrera empieza el viernes a las 9 de la noche. Y si, bueno, son 1000 millas o 8 horas, lo que acabe antes, con lo cual, como mucho, acabará a las 5 de la mañana y la podréis ver en Eurosport en directo, que creo que acaba de. Bueno, mientras estábamos ¿Seguro que grabando. es ese horario, Emma? ¿El viernes o el sábado? El viernes a las 9 de la noche empieza. Porque esta carrera se da la circunstancia, después de acabar la del WEC, empieza la de las 12 horas del IMSA, con lo cual, pues, una tiene que empezar antes. Vale. Y creo que cuando estábamos grabando esto, pues acababa de hacer una práctica o tal. La verdad que es una prueba interesante esta del WEC porque tanto el coche 7 como el 8 están ahí a pocos puntos y quedan apenas esta de Sebring, otra en Bélgica, ¿no? Y Le Mans para acabar esta super temporada de Le Mans y no pueden fallar eso. Y una de ellas y después Toyota les va a permitir luchar el uno contra el otro y vale, es cierto que ya hablamos que Tiene Le pinta, Mans hay muchos puntos en juego y tal, y evidentemente será el que corte el bacalao porque son 24 horas, pero no es lo mismo ir a Le Mans ahí buscando el milagro que no. tiene pinta de que esto se va a decidir en Le Mans y creo que sería un campeonato, o sea, que sería un final muy bonito de campeonato, que se decida el ganador del mundial en la segunda carrera de Le Mans de la temporada. Y después recomiendo ver la prueba porque es un circuito como Sebring, que normalmente estos circuitos aquí en Europa, si estás acostumbrado a seguir la Fórmula 1, no se ven porque bueno, es como la antítesis del circuito prototipo de la Fórmula 1. O sea, baches por todas partes, es otra pista, vamos. O sea, simplemente porque es diferente, ya está recomiendo ver porque, vamos, o sea, si estás acostumbrado al prototipo de circuito de la Fórmula 1, MotoGP o estos, pues evidentemente es otro estándar. Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar este primer capítulo de la temporada 2019 de esta 11ª temporada de Desde Boxes y simplemente recordaros que aquí estaremos para contar lo que haya pasado en el Gran Premio de Australia y bueno, daros las gracias por estar una temporada más, ya no un podcast más, sino una temporada más con nosotros y que, bueno, pues ahora mis compañeros os van a recordar las formas de contactar con nosotros, las formas de seguirnos y yo me despido. Hasta el próximo episodio. Un saludo. En Twitter, como siempre, somos @desdeboxes y por mi parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Pues si nos queréis dejar algún comentario a través de la dirección de correo electrónico, sabed que esta es desde boxespodcast@gmail.com. Y bueno, si empezaba Dani el episodio acordándose del 10º aniversario de Desde Boxes, pues yo siempre tengo en mente, me acuerdo mucho de cuando aún no formaba parte del staff y os escuchaba y mi recuerdo, como no, y un abrazo enorme para Jorge, para Osvaldo y para Ger. Venga, nos vemos después de Australia.
como llevamos un montón de meses sin grabar, bueno, unos meses sin grabar, pues yo ahora mismo no sé qué método de contacto me toca dar. Creo que os tengo que recordar que hay un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de telegram.me/desdeboxes, que bueno, como os venía contando las últimas veces que grabamos, entrad, los que no hayáis entrado y seáis usuarios de Telegram, entrad, porque de verdad que es un grupo en el que hay un ambiente de automovilismo muy sano, y además es un grupo para nada invasivo. No es de esos grupos que tú abres y dices, ostras, 547 mensajes. No. A lo mejor hay 20 o 30, 50 si es un día así de más movimiento, pero que se lleva en el día a día perfectamente sin que te resulte invasivo. Y que no sé, decid vosotros los métodos de contacto que me falten, porque se me han ido completamente. No, pues ya era ese, ¿no? ¿Era solo eso? Vale, pues ya. Yo creo que sí. Ay, Bueno, pues que estamos de comienzo de temporada. Sí, bueno, si este es el primer capítulo de la temporada, imagínate cómo será el último. En fin. Imagínate que estamos ya, unimos lo que es el episodio con las tomas falsas, si me apuras. Bueno, si queréis ya podemos grabar el resumen de temporada, como esto ya está muy mamado. Seguimos, ¿no? Ya Sí, seguimos. Venga, cortad que una 56 llevamos por ahora mismo. Y Bueno, yo ya paro de grabar, Desvelamos uno de los misterios aquí del podcast que ya grabamos por anticipado. Vale. Y yo ya también os dejo. Venga, un abrazo. Venga, Pero hasta luego. Juan se va sin hablar de documental de Netflix, pero qué escándalo es ese. Joder, tío. Venga, chao. Hasta luego. Chao, chavales. Chao.